Número 10. Las catacumbas de Malta. En julio del 2016, Mike Mansholt se dispuso a explorar el reino de los muertos y luego desapareció. Mike era un turista de Alemania que quería ver las famosas catacumbas de Rabat mientras visitaba Malta, pero nunca más se volvió a ver a Mike con vida. Una semana después de su desaparición, sus restos fueron descubiertos en circunstancias extremadamente extrañas. Todos esos años después, todavía no sabemos exactamente lo que sucedió. Sin embargo, lo que sea que haya causado su muerte está casi seguro oculto en los túneles secretos debajo de la isla, creados por una cultura misteriosa hace siglos. Las catacumbas de Rabat son realmente increíbles, extendidas como un laberinto debajo de Malta. Son un sistema de túneles que conecta santuarios, viviendas prehistóricas y templos misteriosos. El sistema fue tallado por manos humanas desde hace menos de 2000 años. Se han encontrado restos humanos dentro de los túneles que datan de la época medieval, la época romana e incluso antes. La gente ha amado este lugar desde el principio de los tiempos. Aún más extraño, los arqueólogos han descubierto esqueletos con cráneos alargados, lo que significa que cierto grupo de personas que alguna vez vivieron aquí practicaban la deformación craneal. Dado que el sitio es tan antiguo, hay muchos misterios en torno a las catacumbas. Las historias hablan de gigantes, cíclopes y niños desaparecidos. Entonces, ¿qué pasó con Mike? 3 días después de que Mike fuera declarado oficialmente desaparecido, una pista anónima llevó a la policía a los acantilados de Dingley, el punto más alto de Malta, a 250 metros sobre el nivel del mar. Se descubrieron los restos de Mike Mansholt. No fue agradable verlo, le faltaban órganos, su cámara y sus zapatos. Parecía haber muerto por una caída, aunque también pudo haber sido asaltado y asesinado, envenenado o posiblemente muerto por deshidratación. Las autoridades nunca dieron ninguna explicación satisfactoria. Muchos creen que Mike encontró su destino cuando se encontró con algo siniestro dentro de las catacumbas y que al explorar el reino de los muertos selló su propio destino. Número 9. Fort Ball. En 1756, los soldados franceses atacaron Fort Ball en Roma, Nueva York, durante la Guerra Francesa e India, en la que las colinas norteamericanas del Imperio Británico lucharon contra las fuerzas de Francia. Cortaron las líneas de suministro a Fort Oswego y luego tendieron una emboscada a la fortaleza en la noche. Los franceses unieron fuerzas con los guerreros nativos Haudenosaunee y cargaron contra la puerta. Entraron y mataron hasta la última persona que vieron. Luego prendieron fuego a uno de los polvorines, lo que provocó la explosión aproximadamente de 272 kilogramos de pólvora pura. Brian Grease, arqueólogo del campo de batalla, dice que unas 60 personas que defendían la fortaleza murieron en la explosión. Lo misterioso de Fort Ball es que nadie sabe dónde está. Los arqueólogos han estado tratando de encontrarlo durante décadas. Sabemos que los británicos construyeron una nueva guarnición llamada Fort Wood Creek en la misma área después de que Fort Ball fuera destruido, pero los investigadores no pueden encontrar sus ruinas. La razón por la que ocurrió el ataque fue que Fort Ball era un lugar militar estratégico. Estaba ubicado entre Albany y Fort Oswego y protegía la vía fluvial que conectaba Albany, Nueva York, con el lago Ontario. Lo que se descubrieron recientemente fueron algunos restos del campo de batalla. Encontraron balas de mosquete francés y fragmentos de proyectiles de granadas que pueden haber sido utilizados en el ataque a Fort Ball. Pero a pesar de toda la investigación, todavía no han encontrado las ruinas del legendario fuerte que fue incendiado por los franceses. Número 8. Palacio del Misterio. Un palacio misterioso y magnífico fue descubierto recientemente por arqueólogos israelíes a unos 3.2 kilómetros al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Los investigadores encontraron estructuras de piedra tallada y reliquias olvidadas. Algunos de los artefactos parecían haber sido cuidadosamente enterrados, aunque nadie está realmente seguro del porqué. El palacio fue construido hace mucho tiempo, alrededor del siglo VIII a.C. Eso lo ubica en la era bíblica cuando Jerusalén era un reino judío, lo que los historiadores llaman el periodo del primer templo. Según los fragmentos descubiertos, el edificio alguna vez fue extraordinariamente grandioso, tenía columnas altas, ornamentadas y marcos de ventanas lujosos, y probablemente estaba ocupado por uno de los miembros más importantes de la sociedad judía. Pudo haber sido un rey de Judá o un noble rico.
Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, quienquiera que vivió en la estructura tenía una vista impresionante de toda la ciudad. Habría sido una de las casas más bonitas de todo Jerusalén. El palacio conoció un final devastador en el año 586 a.C. Fue entonces cuando los babilonios conquistaron Jerusalén. Tal como dice la Biblia, el rey Nabucodonosor II, el rey del imperio neobabilónico, puso sitio a Jerusalén durante 30 meses. Luego, los babilonios destruyeron la ciudad edificio por edificio y finalmente incendiaron el primer templo. El reino de Judá fue destruido y muchos de sus ciudadanos fueron llevados a Babilonia como esclavos. Quienquiera que haya disfrutado de una vida de prosperidad en ese gran palacio, probablemente estaba muerto o cautivo cuando terminó el asedio. Número 7. Ciudad perdida de Alejandro Magno. Una antigua ciudad que pudo haber sido fundada por el propio Alejandro Magno fue descubierta recientemente en Irak. Se había estado escondiendo bajo montañas de arena durante más de 2000 años, pero recientemente, gracias a la nueva tecnología, los arqueólogos pudieron usar drones para volar sobre enormes zonas del campo iraquí en busca de ruinas. John McGuinness, del Museo Británico, dijo que él y su equipo pudieron detectar los cimientos de varios edificios grandes, incluidos lo que parece ser una presa de piedra que pudo haber sido utilizada en la producción de vino. Hasta el momento no hay nada confirmado y no tenemos un nombre real para la ciudad. Sin embargo, los investigadores creen que fue construida en el 331 a.C., mientras Alejandro Magno perseguía al líder persa Darío III después de la batalla de Gaugamela. Durante ese periodo, cuando Alejandro Magno conquistó una región tras otra, se hizo cargo y fundó nuevas ciudades que nombró en su honor. Después de la derrota de Persia, esta ciudad se convirtió en una especie de lugar de encuentro entre Oriente y Occidente. Las excavaciones han revelado antiguas estatuas griegas, monedas antiguas, tejas y otros elementos que con suerte revelarán la identidad de la ciudad. Y ahora el número 6, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo en Lo Puedes Creer, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte, para que no te pierdas los próximos videos. Número 6. Las tumbas de las tiendas de Tennessee. Las tumbas de las tiendas de campaña de Tennessee son algo extraño de ver para cualquiera que no viva en el sur de Estados Unidos. Estas tumbas se pueden encontrar en todos los cementerios históricos en Cumberland Plateau de Tennessee. También se pueden encontrar en partes de Kentucky, Arkansas y Alabama. Se llaman tumbas de tiendas porque en lugar de una losa de piedra lisa colocada sobre la parte superior de una tumba, habían dos losas colocadas una contra la otra para formar un triángulo como la parte superior de una tienda. También fue desafortunado porque hizo la vida mucho más difícil para los ladrones de tumbas, que tan fácilmente saqueaban a los muertos. Y así durante décadas la gente de Tennessee enterró sus seres queridos fallecidos en tumbas de tiendas de campaña. Y aunque tal cosa no se ha practicado en décadas, las misteriosas tumbas todavía se pueden encontrar en cementerios rurales de todo el estado. Número 5. Castillo de Yasima. En estos días, el castillo de Yasima está en tan mal estado que ya casi no parece un castillo. No hay más muros y lo único que queda de la estructura original son sus cimientos y un trozo de su puerta principal. Cuando fue construido en el año 667 por la dinastía Yamato, el castillo de Yasima era una fortaleza de montaña impenetrable. El castillo fue construido sobre una mesa para aprovechar al máximo el terreno, con sus muros que se extienden alrededor de 4.8 kilómetros. Los japoneses integraron los muros del castillo con los muros naturales de la montaña para hacerlo aún más fuerte. Hace más de 1300 años, este lugar parecía sacado de un cuento de hadas, con altos muros, imponentes portales de piedra y miradores que miraban hacia las tierras de abajo. El objetivo del castillo en su mejor momento era defender a Japón contra la invasión. Fue construido específicamente en la costa del mar interior de Seto para defenderse de los chinos Tang y del reino de Silla de Corea. Número 4. Las tumbas reales de Ur. En los años 1922 y 1934, los arqueólogos excavaron la antigua ciudad sumeria de Ur, ubicada en la actual Irak. Ur era un lugar legendario, una de las ciudades más grandes de Mesopotamia y en los albores de la civilización. Ur se construyó durante el periodo Ubaid, en el año 3800 a.C., hace casi 6000 años, y siguió creciendo y prosperando hasta el año 500 a.C. cuando fue abandonada. La ciudad fue parte
parte del desarrollo de la civilización humana durante 3300 años, un lapso de tiempo increíble y algo más allá del alcance de lo que la mayoría de la gente puede siquiera imaginar. Adoraban al dios acadio de la luna Nana y construyeron el majestuoso Zigurat de Ur, posiblemente la primera verdadera maravilla del mundo. En los años siguientes, los investigadores revelaron 16 entierros reales, encontraron cámaras de piedras hundidas con techos abovedados, similares a las tumbas del antiguo Egipto. Desafortunadamente, muchos de ellos ya habían sido saqueados por ladrones de tumbas. Aún así, habían muchas reliquias por encontrar, todo desde dagas doradas hasta estatuas de oro, incluso instrumentos musicales decorados con cabezas de toro doradas. Había tanto tesoro que ni los saqueadores lograron llevárselo todo. Pero más allá del tesoro había algo horrible. Los arqueólogos identificaron las tumbas de varias personas de alto estatus que probablemente habían sido reyes y reinas. Junto a estas tumbas se encontraban pruebas de elaborados rituales funerarios que implicaban sacrificios humanos en una escala sin precedentes. Dentro de sus tumbas estaban los pozos de la muerte, hoyos en el suelo llenos de hombres y mujeres que habían sido sacrificados y luego arrojados dentro como sacrificio. Los investigadores creen que las víctimas fueron asesinadas para ser compañeras de su rey o reina en el más allá, obligadas a ser esclavas de sus amos incluso en la muerte. Número 3. La iglesia Old Pitsligo. La iglesia Old Pitsligo fue construida en Escocia alrededor del año 1630. Se puede encontrar en Fraserburgh y ciertamente ha visto días mejores. A la iglesia le falta el techo, sus paredes parecen a punto de derrumbarse y las lápidas están manchadas con años de excremento de pájaros. Parece que cualquiera de los cientos de iglesias antiguas se están deteriorando gradualmente en todo el Reino Unido, pero la iglesia Old Pitsligo tiene una característica misteriosa que no todas las iglesias tienen: tiene una bóveda funeraria. El pasillo sur de la iglesia sirvió como bóveda funeraria familiar para los Forbes de Pitsligo entre los años 1636 y 1781. El castillo familiar personal de Forbes, conocido como Pitsligo Castle, se encuentra un poco al norte de la antigua iglesia en las afueras de Rosherty. Se puede ver el antiguo escudo de armas de la familia Forbes sobre la entrada occidental de la iglesia, y fuera de la iglesia se pueden encontrar más de 100 lápidas. Datan del año 1643 y algunos de los primeros monumentos conmemorativos de piedra de mesa fueron tallados con espantosos símbolos de mortalidad, como un reloj de arena. Una de las lápidas más grandes de la propiedad pertenece a un hombre llamado Alexander I, que murió en 1678. Está decorada con una talla macabra de una calavera y tibias cruzadas. Número 2. Castillo Shanov. Los registros históricos muestran que los señores Ramosh aparecieron alrededor del siglo XII en Suiza. En ese mismo siglo, construyeron la parte más antigua del castillo de Shanov, la torre que mira hacia los grandes picos nevados de las montañas suizas y hacia los valles boscosos de abajo. En el siglo XII, los señores Ramosh ampliaron la pequeña torre, mejoraron la fortificación y construyeron un castillo de cuentos de la vida real en las montañas. Aunque para ellos no era un castillo de cuentos, era una importante fortificación que permitía a su familia controlar el comercio y los impuestos de la región. Tener una fortaleza tan grande les permitió controlar a todos los campesinos a su alcance y robar su dinero a través del sistema de impuestos. Desafortunadamente para la familia Ramosh, una disputa familiar arruinó su legado. Un desacuerdo entre los dos hermanos mayores terminó con el asesinato de uno de ellos y la huida del otro del castillo. Luego, el castillo fue entregado a la familia Match en el año 1369. En el año 1780, el castillo fue destruido en su mayor parte. Las fortificaciones construidas en las montañas generalmente tienen una vida útil corta debido a que la madre naturaleza es rebelde. Fue un derrumbe lo que lo llevó al castillo a la ruina y obligó a los señores locales a abandonar la propiedad. Número 1. Base militar persa. Hace 2500 años, el rey persa Cambises II atacó Egipto. Fue en el apogeo del imperio Aqueménida, y Egipto estaba en serios problemas cuando los persas cruzaron el Nilo e invadieron. Todos estos años después, los arqueólogos creen haber descubierto un campamento que fue utilizado por los persas durante su invasión a Egipto. Fue descubierto en el norte de Israel y probablemente era una base militar persa. La estructura había estado repleta de soldados que se preparaban para la guerra. El poderoso imperio Aqueménida o imperio persa fue fundado por Ciro el Grande alrededor del año 580 a.C. Conquistó los medos, los lidios
y los neobabilónicos y expandió su territorio. Su hijo Cambises II quería seguir expandiendo el imperio y destruyendo enemigos, y así reunió un gran ejército y lo llevó a Palestina. Aquí fue donde comenzó a reunir uno de los ejércitos más grandes que el mundo jamás haya visto. Uno de los lugares en los que se reunieron en preparación fue este campamento militar recién descubierto. Luego, alrededor del año 520 a.C., Cambises dirigió sus fuerzas hacia Egipto. El campamento habría permanecido funcional como una especie de depósito durante la guerra. El inmenso ejército requería una gran cantidad de recursos, y así habían puntos de suministros desde Egipto hasta Persia, y este era uno de ellos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos misteriosos lugares antiguos te gustaría visitar? Déjame saber en los comentarios, y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte, y nos vemos hasta la próxima.